Bueno, en primer lugar quiero dejar perfectamente establecido que mi opinión es una opinión jurídica, como catedrático de Derecho que soy durante más de 30 años, y no como político, porque se desnaturalizaría mi comentario. La ley de comunicación lo que hace es desarrollar y puntualizar una regulación de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, de la libertad de información y de la comunicación como un derecho humano fundamental de todos los ecuatorianos. Porque ya la UNESCO dijo, incluso en sus resoluciones, que la información y la comunicación es propiedad del pueblo. Y por tanto, los medios de comunicación que emiten información y que está en el marco de la normatividad constitucional y legal propia de la Ley Orgánica de Comunicación, esta información, digo, tiene que ser veraz, tiene que ser oportuna, tiene que ser contextualizada, contrastada y verificada. Porque nadie puede estar por encima de la ley. ¿Por qué razón muchos medios de comunicación están atacando a la ley de comunicación? Porque antes no había ley de comunicación. Porque la ley del ejercicio profesional del periodista es del año 1975. De la dictadura. De la dictadura, es una ley obsoleta y retrógrada. Esta ley en ninguna de sus disposiciones dispone clausura de algún medio, como la ley de radio y televisión en uno de sus artículos lo disponía. ¿Por qué antes no se reclamaba y por qué ahora sí? Yo pienso que todos los ecuatorianos, todas las personas naturales y jurídicas deben ceñir su actuación en un marco normativo. Los medios de comunicación no tenían un ente controlador, ahora van a tener el Consejo de Regulación y la Superintendencia de Comunicación y de Información, que los va a regular, que los va a controlar, pero esto no significa en modo alguno que esto es un impedimento a la libertad de expresión. ¿Por qué? Se está confundiendo. La libertad de opinión y de expresión es un derecho humano que tenemos todos los ecuatorianos, pero que es una libertad que no es ilimitada. Nadie puede en el Ecuador, a guisa de libertad de expresión, ofender o injuriar a nadie, porque hay las responsabilidades ulteriores. La falsa opinión, la opinión injuriosa, por ejemplo, si alguien le dice, el doctor Eduardo Franco Lora es un asesino, que soy yo soy un profesor universitario, no soy asesino, dice la ley que la falsa imputación de un delito es una injuria calumniosa. Porque nadie puede decir, lo hice en libertad de opinión. No, la libertad de opinión no es ilimitada. Tiene las barreras, y las barreras o límites es la ley. Porque a guisa de libertad de opinión y de expresión, usted no puede atentar contra la moral pública, contra la honra y la decencia de las personas y atacar a la seguridad nacional. No puede. Incluso el artículo 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de la ONU, el pacto dice que la libertad de información y de buscar y de recibir y de transmitir esa información a la sociedad tiene que estar incluso en la ley sus restricciones, así la palabra restricciones la usa el artículo 19 del pacto. Las restricciones deben estar señaladas en la ley para salvaguardar la seguridad nacional, la honra de las personas y la moral pública. Yo considero que esta ley orgánica de comunicación es una ley democrática, una ley que se ajusta a los parámetros internacionales, que se ajusta a la Constitución, no hay ninguna contradicción, no es una ley penal, es una ley administrativa, porque otro criterio que se dice que es una ley penal, que es una ley sancionadora, no. Dice la doctrina que leyes penales son todas aquellas que contengan la amenaza de una pena. Aquí a nadie se pena, porque la Superintendencia de Información y de Comunicación que se va a crear es una dependencia que va a poner multas, ese tipo de sanciones de orden administrativo. El Superintendencia de Información y de Comunicación no va a formar parte de la función judicial. Pena ponen en nombre de la justicia ecuatoriana la función judicial, la Superintendencia de Comunicación y de Información, ni el Consejo de Regulación que se va a crear en 30 días, no tienen facultades de jueces. Son simples funcionarios reguladores que pueden aplicar sanciones de orden administrativo. La ley de comunicación no es una ley mordaza, no hay ninguna norma
en la cual se establezca alguna clausura. Yo recuerdo hace algunos años cuando en el gobierno de Rodrigo Borja se clausuró Radio Sucre, porque había la ley de radio y televisión. Ya esta ley está derogando esa disposición. Está derogando esa disposición. Va a haber multas, sanciones, tal vez haya el linchamiento mediático, es un delito, lo veremos, pero eso estará en el Código Penal, pero no en la ley de comunicación. La ley de comunicación es una ley que va a regular, esto es que va a controlar positivamente para que se desarrolle un sistema de comunicación democrático, viable, porque la comunicación y la información es propiedad de los medios de comunicación. Eso tenga el absoluto. Nos habían vendido esa idea. Los medios de comunicación eran dueños de la comunicación. Eso ya se acabó. Ni la UNESCO acepta eso, ni los organismos internacionales. La comunicación pertenece al pueblo ecuatoriano. La comunicación es un derecho humano fundamental para la sociedad. Es la expresión más alta de la democracia en conjunción de la libertad de pensamiento y de expresión, que no es ilimitada, sino que la ley la regula. Porque yo no puedo, a guisa de libertad de opinión y de información y de comunicación, mentir, decir que el gobierno se ha caído, que han matado al presidente, decir injurias. Yo no puedo, eso está vedado, eso está prohibido. Porque si no tenemos ley, si fuera lo contrario, diríamos lo que quiera. ¿Usted cree que eso es correcto? No es correcto, la sociedad viviría en un estado de anomia, un estado de incertidumbre. Pero la comunicación, cuando sirve a la sociedad como comunicación social, porque la sociedad tiene la obligación de ser informada verazmente, es un servicio público. Así como yo tengo derecho de transitar, la libertad de tránsito, el tránsito también es un servicio público. Todos tenemos el derecho de la libertad de opinión y de información, todos, hasta los niños. Es un derecho humano. Pero cuando usted va a trabajar específicamente en la comunicación social, en la información, tiene que tener conocimientos. Usted no va a sacarse una muela donde un médico. Usted no va a sacarse la muela donde un abogado. Usted va a hacer una denuncia de un delito con un abogado ante la fiscalía. No va con un periodista. No va con un arquitecto. Yo construyo mi casa para hacer mi cálculo, busco un arquitecto y un ingeniero. Los saberes del conocimiento humano se van elaborando a base de un desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Entonces me parece que eso es correctísimo, eso es viable y eso responde justamente al desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento en la cual el mundo está inserto y el Ecuador no puede estar alejado a estos conocimientos de la ciencia y de la tecnología. No existen delitos de prensa. La Sociedad Interamericana de Prensa, para ellos lo han dicho públicamente, que no hay mejor ley que la que no existe. Eso no es viable, para ellos la libertad de expresión es ilimitada. Los conceptos que ellos emiten, incluso en la Declaración de Principios de la Declaración de Chapultepec, que es un documento que no son tratados internacionales, sino simples declaraciones privadas de los propietarios y los medios, no responden a la normativa jurídica del Estado ecuatoriano. El sistema jurídico ecuatoriano está perfectamente dispuesto en la Constitución Política de la República y en todo el orden normativo.